Algunas veces nuestros candidatos están pasando por procesos de llenar aplicaciones, de prepararse en institutos bíblicos o en capacitaciones, misionológicas, y se dedican a eso. Y son dedicados y salen bien, y podríamos decir que están preparados para el campo. Pero una de las cosas que suceden en el campo misionero, aprendí hace mucho de un viejito que da capacitación de cuidado integral de los obreros, y decía que la vida de una persona es como un vaso de agua que tiene sedimento hasta abajo, y la vida, conforme van pasando cosas, se van colocando sedimentos en el vaso de agua. Y cuando estamos en nuestro país, en nuestra familia, en las situaciones que son normales para nosotros, el vaso de agua se ve completamente limpio. Pareciera que es totalmente normal poder tomar agua de ese vaso. Pero cuando se llega al campo misionero, de repente el vaso se empieza a menear. Y lo que sucede con eso es de que el sedimento se levanta y ya no está transparente el agua. Y a veces esto lo que significa es de que nuestros candidatos, cuando llegan al campo, no están preparados para manejar ciertas situaciones, especialmente en su carácter. Y de repente la presión y la tensión de estar en un lugar donde no entiendo nada de lo que están diciendo porque es en otro idioma, en donde las costumbres, aunque parecieran ser similares, son completamente distintas. Aquello que me emocionó al inicio, la comida que pica tanto y que ya estaba yo en el campo, de repente se vuelve una gran carga y salen a flote situaciones de enojo, por ejemplo, situaciones de frustración, situaciones que pueden deprimir a un candidato, a un obrero nuevo en el campo. La famosa curva de adaptación, donde las cosas inician muy bien y luego entran en un hoyo, son bien normales. Y entonces el trabajar el carácter del obrero que va a salir, del candidato que se está preparando, es sumamente importante. El poder hacerlo en el país de origen es mucho más eficaz y mucho más sencillo que pretender lidiar con las consecuencias de tratar de mejorar el carácter cuando uno ya está en el campo. Debemos de trabajar en estas situaciones de carácter. Ya mencioné algunos ejemplos. La paciencia. Bueno, tan solo entender qué significa el fruto del Espíritu nos da un buen lineamiento, ¿verdad? Para poder verificar cómo estamos con nuestro carácter. En realidad hay amor, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre. Miren, hay dominio propio. Hay tantas formas de evaluarlo usando la palabra de Dios, pero necesitamos no solo ponerle el chequecito de que sí, sino poder estar en situaciones que nos preparan para realmente darnos cuenta cómo estamos en esas áreas de nuestra vida. A eso me refiero, el poder colocarnos intencionalmente en nuestro país en situaciones donde me voy a enojar y voy a ver si logro controlar ese enojo y canalizarlo de una manera distinta. Porque por lo regular evitamos ese tipo de conflictos, pero en el campo misionero no se pueden evitar. Y entonces sale de verdad lo que hay adentro. Vale más la pena prepararse uno antes en el país de origen y poder lidiar con estas situaciones. Miren, es bien fácil. Simplemente se trata de preguntarle al hermano o a la hermana cómo estoy en esa situación específica. ¿Cómo está mi nivel de enojo? Y si están casados, preguntar al esposo o a la esposa, ¿cuál es la realidad de la forma en que yo reacciono ante la frustración, por ejemplo? Porque a veces personas que están fuera del hogar, fuera del espacio de la casa,
aunque sea gente muy conocida. Ay, es tan increíble que la mayoría de nosotros, lamentablemente, aunque estamos en Cristo, aún vivimos con máscaras. Y algunas de esas máscaras son más gruesas que otras. Y dependiendo en qué lugar, en qué circunstancia estemos. Entonces vale la pena hacerle la pregunta a alguien muy cercano. A mi propia madre, si fuera necesario, si tengo la oportunidad, porque a veces las mamás no. Mi mamá me decía, yo te quiero tanto, pero conozco tus debilidades. Y entonces encontrar una persona que francamente te va a decir las cosas como son a la cara. Tu esposa, tu esposo, un hijo, tu hermano, tu hermana. Y de verdad, antes de preguntarles qué opinan respecto a específicos de mi carácter, el poder casi que rogarles que de verdad sean transparentes. Y en el momento en que empiecen a hablar, yo tomar la decisión de no interrumpirlos y escucharlos, porque es muy fácil dejar de dar una opinión transparente cuando la persona que ha pedido interrumpe para excusarse de algo o lo que sea. Entonces es bien difícil obtener una respuesta transparente con respecto a mi carácter, que cuando eso se da vale la pena escuchar aunque duela y poder aún, hoy día todo el mundo tiene un teléfono, grabarlo para escucharlo despacio después. Sí, a veces el pastor va a tener una cercanía conmigo y puede que él se haya dado cuenta de cosas, pero empezar preguntando en la casa es muy importante. Y una evaluación que es muy importante también es pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque Él sabe bien quiénes somos. Y si nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios en oración, vamos a poder escuchar ciertas cosas y escribirlas. Solo recuerden, el Espíritu Santo y Dios nunca va a acusarnos para traer en nosotros vergüenza o culpabilidad. Eso lo hace el diablo. Satanás se disfraza y va a poner cosas en nuestra mente que si están trayendo suma vergüenza o suma culpabilidad, podemos identificarlo tal cual es, porque Él viene para atacar y destruir, pero Dios no. Dios nos va a mostrar cosas que aunque sean malas y duelan, va a ser como un ungüento en una herida que va a producir sanidad y no necesariamente simplemente dolor y culpabilidad. Así que aprendamos a escuchar a Dios, escuchar su voz cuando estemos evaluando este tipo de cosas. Porque no existe ya, dice Pablo, culpabilidad para aquellos que están en Cristo. Dios nos ama tremendamente y no hay culpabilidad para aquellos que están en Cristo. Así que evaluar nuestro carácter es de suma importancia cuando estamos pensando en llegar a un campo misionero. No se olviden, no se engañen, el vaso se puede ver sumamente transparente, pero hay sedimento en todas nuestras vidas. Ese vaso tiene sedimento y en el momento de llegar al campo misionero van a haber tantas y tantas circunstancias de estrés que lo van a menear. Y cuando se menee ese vaso, ya no está transparente el agua. Y a eso le llamo yo el desplegar el carácter.